Y vamos a proceder entonces con el siguiente capítulo que nos toca porque llevamos un orden, pero recuerden, todo este curso está dedicado a aprender a pensar. Entonces, todo lo que hoy vamos a estudiar es el obstáculo más grande que tiene el ser humano para aprender a usar todo su potencial mental. Y ese obstáculo es el miedo. El miedo que tiene raíces muy profundas en la idiosincrasia humana. Y hoy vamos a ver, por favor cierren sus micrófonos. Y hoy vamos a ver dos de las raíces más profundas que nos llevan al miedo. Y estas se encuentran en ciertas creencias que hoy el curso va a aclarar la verdad sobre ellas. La primera es el significado del juicio final. Se nos ha inculcado este miedo ancestral de que va a haber un juicio por medio del cual vamos a ser juzgados y muy probablemente a ser castigados. Y el curso cuestiona esto. Y ahorita lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, son pues todos los argumentos que este curso tiene para desmentir ese gran lastre que nos ha hecho empezar a tener esta nociva pues emoción que se llama miedo. Entonces, ¿qué nos dice el curso de esto? Dice, el juicio final es uno de los conceptos más amenazadores del sistema de pensamiento del hombre. Esto únicamente se debe a que no entiende lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El hombre dio lugar a la existencia del juzgar únicamente debido a la separación. O sea, cuando el hombre se separa de Dios, entonces entra a la actitud de enjuiciarlo todo. Es bonito, es feo, es grande, es chico, es malo, es bueno. Estos son una cantidad de juicios de valor que están ocupando gran parte de nuestra capacidad mental. Y proyectamos en Dios este vicio mental. Imagínense si Dios va a tener ese juicio mental de juzgar. O sea, no, es ilógico. Dios no juzga. Entonces, tras la separación, no obstante, el juzgar ocupó un lugar como uno de los muchos recursos que tuvieron que ser integrados al plan general. Así como la separación ocurrió a lo largo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo y tal vez aún más largo. No obstante, su duración dependerá de la efectividad de la actual aceleración. Hemos notado frecuentemente que el milagro constituye un recurso para acortar el tiempo, aunque no acabe con él. Un estado milagroso y lleno de recursos mentales es nuestra capacidad de hacer milagros. Para los que están aquí por primera vez, no se trata del milagro que se nos ha enseñado a través de las religiones. Se trata de un proceso de pensamiento que es simple y sencillamente el cambio de percepción. Eso es hacer un milagro. Si yo estoy percibiendo a través de mis 5 sentidos enfermedad, entonces para poder sanar esa enfermedad, yo tengo que hacer un cambio de percepción. En el momento que corrijo mi pensamiento, que hago este cambio de percepción a nivel mental, entonces la enfermedad desaparece. Y es así de mágico, ¿eh? Mágico entre comillas, se antoja mágico.
En cuestión de minutos, podemos desaparecer una enfermedad si modificamos nuestro pensamiento. A eso en el curso se le llama milagro. Y existe, y yo lo he comprobado personalmente varias veces. En el momento que yo hago la corrección del error, el síntoma desaparece, la llamada enfermedad desaparece. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama milagro. Y aquí dice, hemos notado frecuentemente que el milagro constituye un recurso para cortar el tiempo, aunque no acabe con él, acorte el tiempo. Si les estoy diciendo que una enfermedad puede desaparecer en minutos, es por esto que hace el milagro, compactar el tiempo, acortar el tiempo. Si un número suficiente de personas llegaran a pensar verdaderamente con el milagro en mente, el proceso de acortar el tiempo podría llegar a ser virtualmente inconmensurable. Ya les he hablado mucho de esto. En el momento que un número suficiente de personas llamada masa crítica entremos en una mentalidad milagrosa, esto se va a extender a toda la humanidad. Por eso dice inconmensurablemente. No obstante, es esencial que estas personas se liberen a sí mismas del miedo. O sea, para poder hacer milagros, para poder llevar a cabo el cambio de percepción y pasar de la mente errada, de la que ve enfermedad, de la que ve pobreza, de la que ve carencia, de la que ve muerte y vejez, tenemos que deshacernos del miedo. Si no, no podemos hacer el cambio de percepción. Antes de lo que sería ordinariamente el caso, porque tienen que salirse del conflicto si es que han de llevar la paz a otras mentes. Y no solamente ocurre en nosotros, podemos extender el milagro a otras mentes. No solos, ¿eh? Tenemos la ayuda enorme de Jesús el Cristo. Él es el que está a cargo de lo que se llama la redención. La redención, que es la corrección del error. Entonces yo estoy viendo enfermedad con mis 5 sentidos y quiero allá afuera, la estoy viendo en mi hermano, en mi hermana, en mi vecino, en mi padre, en mi madre, etcétera. Entonces pido corrección del error. Primero que nada, sé que eso no es real, que eso no es verdad, que es un error de percepción, tanto mío, porque yo lo estoy viendo, como de la persona que lo está viviendo. Y si yo quiero curar, entonces pido redención, alias corrección del error. Y si toca, se va a dar, que siempre toca, porque para eso fue creada la redención o la corrección del error. Pido corrección del error y entonces yo primero empiezo a ver, a corregir mi percepción de que esa persona no está enferma, esa persona está equivocada, está en el error. Y entonces pido al Espíritu Santo, a Jesús el Cristo, que me dé los medios, la palabra exacta, la actitud y la conducta exacta para despertar a mi hermano, a mi familiar, a mi amigo. Y va a venir, va a ocurrir, va a llegar esa sabiduría que todos tenemos, pero que está dormida, para poder hacer que esa persona despierte, corrija su pensamiento, entre a la mente recta y pueda sanar. Al juicio final se le considera generalmente como un procedimiento que toca a Dios, pero en realidad va a ser emprendido por el hombre con mi ayuda. Jesús lo dice. El juicio final constituye una última curación, por eso se llama final. Es la última vez que vamos a emitir juicios, por eso se llama el juicio final. El juicio final constituye una última curación,
y no un reparto de castigos, por mucho que el hombre pueda pensar en los castigos, pueda pensar que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto al pensar acertado. El objetivo del juicio final es restituir al hombre su pensar acertado. Fíjense qué diferencia. Hemos creído que el juicio final es un castigo merecido, entre comillas, por algo que hicimos. Y aquí el curso lo está corrigiendo. El objetivo del juicio final es restituir al hombre su pensar acertado, toda su potencial mental. Ese es el objetivo del juicio final. ¿Qué quiere decir? Que si, mientras nosotros enjuiciemos, mientras estemos pensando en juicio, nuestro potencial mental está minimizado. Cuando dejamos de juzgar, y esto también lo dicen los Vedas, la filosofía Veda, que existió 5,000 años antes de Cristo en la India, también nos hablan de que una de los vicios más graves a nivel mental es el juicio. Cuando dejemos de enjuiciar, nuestra capacidad mental aumenta. Es como si las neuronas empezaran a despertar, porque ya no están, o ya nuestra capacidad mental no está ocupada en algo tan nocivo como es el enjuiciamiento. Se podría decir que en el momento en que yo juzgo, me duermo. Se duerme mi mente, se duerme mi capacidad. Ya no la tengo a mi disposición. Qué importante, ¿eh? Porque yo he observado en la gente que me rodea, en mis pacientes, en mis alumnos, que de una conversación de media hora, la mitad del tiempo son puros juicios. Fulano de tal es un tal. Mengana de tal es tal y tal cosa. Eso que aparentemente es insignificante, mata nuestra capacidad mental. Y aquí de lo que nos está hablando el libro es de que cuando lleguemos a emitir el último juicio, entonces las cosas nos van a ser muy diferentes. Vamos a despertar. Es parte del despertar, no es todo, pero es una gran parte. Entonces, fíjense lo que está haciendo el libro en este subcapítulo que se llama el juicio final. Está abordando una de las principales causas de por qué nosotros no tenemos, como decía Einstein, ocupamos el 10% o menos de nuestra capacidad mental. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Por nuestros vicios de pensamiento. Entonces, es el juicio. Antes ya hablé del miedo. En este subcapítulo que es tan pequeño, nos está hablando entonces de estas dos trabas tan enormes que no nos permiten pensar en toda nuestra potencia. Se podría decir que el juicio final es un proceso de evaluación acertada. Significa simplemente que todos llegarán por fin a comprender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Tercera forma de conquistar mi capacidad mental. Si yo estudio la verdad, el conocimiento verdadero, entonces tengo un marco de referencia para saber qué sí es verdad y qué no es verdad. Estamos bombardeados por mucho conocimiento, pero la mayoría de ese conocimiento no es verdadero. ¿Y cómo voy a saber qué sí es verdad y qué no es verdad? Si yo tengo un marco de referencia, si tengo un conocimiento ya probado
por mí y por mucha gente, entonces ya sé, cada vez que llega a mí un cuerpo de conocimiento, yo puedo saber si es verdad o no es verdad. Si ya tengo, si estoy apegada o apegado a un marco de conocimiento que sí es verdadero. Entonces, esto es bien importante, porque hoy en día, si yo abro el YouTube, me salen una cantidad de videos con supuesto conocimiento y muchos de ellos muy subyugantes, que se antojan hiper interesantes. Y entonces, si yo no tengo un criterio de la verdad, si no he estudiado el conocimiento que sí es verdadero, me voy como el borras. O sea, me voy a creer todo lo que me están diciendo ahí. Y no lo he pasado por un filtro. Lo tengo que pasar por un filtro. Uno de los filtros, desde luego, es la experiencia. Y entonces hay gente que nos dice, pruébalo. Y lo pruebo y no funciona. Y entonces nos dicen, es que tienes que perseverar. Tienes que clavarte en ello mucho tiempo para ver, para que te funcione. Y entonces lo estás pruebe y pruebe y pruebe. Y en el mejor de los casos te desilusionas y te cansas y te vas. Pero en el peor de los casos jalas calamidades a tu vida. Eso es peligrosísimo. Porque sí hay conocimiento falso, pero también hay conocimiento nocivo. Entonces, tienes que tener un cuerpo de conocimiento probado por ti, que sí funciona y que no te tienes que esperar los años para que funcione, ni siquiera meses, porque no lo acaba de decir el curso. El milagro compacta el tiempo. Entonces, si yo veo que una enfermedad, un síntoma fuerte, se me puede quitar en minutos, entonces dices, aquí hay algo que es verdadero. Y lo vuelvo a probar y dices, wow, sí funciona, me voy a pegar a esto. Te lo digo porque eso fue lo que me pasó con este conocimiento. O sea, yo dije, bueno, no sé si es verdadero, hasta donde voy, que eran los primeros capítulos, me suena bien. Yo me guío mucho por la intuición. Mi intuición me dice que está correcto que le siga, pero llega el momento en que caigo en el error de la percepción y se presenta el síntoma llamado enfermedad. ¿Y qué hago? Durante 3 días padecí ese síntoma llamado enfermedad y yo ya estaba dando las clases del libro y dije, no puede ser. Yo estoy dando las clases y diciendo que la enfermedad no es real y ahorita tengo una gastroenteritis de 3 días. Yo tengo que encontrar la respuesta en este conocimiento que estoy abordando. Efectivamente, me fui a mi libro electrónico, tecleé enfermedad y me lleva a la lección 136. Ya lo he platicado varias veces esto, que la lección 136 nos dice la verdad es una defensa, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Y empiezo a leer la lección. ¿Y qué te diré? A los 15 minutos me van cayendo los 20 y llego a la comprensión de lo que me estaba pasando. Y en ese momento hay como si se prendiera un foquito aquí adentro y me doy cuenta de lo que yo estaba haciendo con mi pensamiento. En ese momento lo corrijo. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. Y quiero decirles que a las 2 de la tarde yo estaba comiendo, cuando por 3 días no había podido comer, como si nada. Y estaba preparando los alimentos para mí, para mi familia a las 2 de la tarde y estaba normal. Y ese día en la tarde, a las 7 de la noche, di mi curso de milagros.
de esto hace como 3 o 4 años. Y así, como estas te podría contar varias. Entonces, ¿qué? Pues estoy probando que esto es verdad, que esto funciona, que esto me funciona. Y así les podría contar 1000 cosas, 1000 anécdotas de que verdaderamente es verdadero esto que estamos estudiando. Se podría decir que el juicio final es un proceso de evaluación acertada. Significa simplemente que todos llegarán por fin a comprender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, es lo que yo les decía, pasar por el filtro, la facultad de escoger podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las vacilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no harán sino continuar. El primer paso hacia la libertad tiene necesariamente que conllevar a separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, el hombre, Apocalipsis quiere decir eso, quiere decir final. Al final, el hombre evaluará sus propias creaciones, su voluntad y decidirá conservar únicamente lo bueno, tal como Dios mismo miró lo que había creado y supo que era bueno. Desde ese momento, la mente podrá comenzar a mirar con amor a sus propias creaciones debido al gran valor que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones en falso, las cuales, al haber dejado de creer en ellas, dejarán de existir. Qué hermoso. Las creaciones en falso, llámese separación, número 1, llámese enfermedad, llámese pérdida, sufrimiento, vejez, muerte. O sea, cuando nos demos cuenta de la falsedad de esto, vamos a dejar de creer en ello y en ese momento van a terminar. O sea, buenas noticias, ¿no? Sí, tan fácil como que yo pueda dejar de creer en eso, pero tengo que tener un marco de referencia, lo que les decía. Ok, vacío mi mente de eso, pero ¿qué pongo en su lugar? Y eso es lo que estamos estudiando. El término juicio final asusta no únicamente porque ha sido falsamente proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Sí, asusta. La pura frase juicio final nos ha asustado por milenios. Este es un ejemplo sobresaliente de percepción invertida, pero si se examina objetivamente el significado del juicio final, resulta muy claro que realmente es la puerta hacia la vida. ¿Qué es percepción invertida? Quiere decir que yo estoy percibiendo lo contrario de la verdad, de lo que realmente es. Y todo el tiempo, desde que las religiones nos hablaron de que vamos a ser juzgados y vamos a ser castigados, hemos estado en la percepción invertida, porque no es verdad eso. Pero como no teníamos un marco de referencia para saber si eso era verdadero o no, pues ahí nos quedamos por muchos y muchos años, ¿eh? Imagínense la raíz de este miedo. Es muy grande, muy profunda. ¿Qué hacemos para erradicarla? Estudiar la verdad, aplicar la verdad, diario, diario. No es para cuando me acuerde, porque si no, nunca voy a quitar esa raíz de mi mente. Perdón, le salté. Ok,
estábamos en el término juicio final, asustan únicamente porque ha sido falsamente proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de percepción invertida, pero si se examina objetivamente, el significado del juicio final resulta muy claro, que realmente es la puerta hacia la vida. ¿Por qué? Porque termina con el miedo. Nadie que viva con miedo está realmente vivo. Si él no se creó a sí mismo, no se puede someter a sí mismo a su propio juicio final. No obstante, si puede aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo aquello de lo que haya sido hacedor y retener en su memoria únicamente lo que es bueno, esto es lo que su pensar acertado no puede sino dictarle. En el momento que yo decido que solamente los pensamientos verdaderos, benéficos y de crecimiento ocupen mi mente, en ese momento voy a empezar a usar mucho más de mis neuronas. El único propósito del tiempo es darle tiempo para lograr esa forma de juzgar, lo cual no es otra cosa que juzgar perfectamente a sus propias creaciones. Si hay un juicio, pero es el juicio para saber si lo que he creado es verdadero o no. En el momento que yo me doy cuenta que no es verdadero lo que he creado, alias la enfermedad, alias la pérdida, alias el sufrimiento, etcétera, todo lo que he mencionado, en ese momento el juicio no es verdadero. No tengo por qué seguirlo sosteniendo en mi vida. Me merma mi capacidad mental y entonces lo abandono. Ya no lo creo. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas en el tiempo. Entonces, el tiempo fue creado únicamente para el aprendizaje. Ya lo hemos estudiado en otras lecciones. En el momento que yo ya aprendí, ya no tengo necesidad del tiempo. Se acaba. Yo sé que para la mente humana el no tiempo es muy difícil de entender. O sea, hasta no hay un término lingüístico para designarlo, nada más es la negación del tiempo, es el no tiempo. Bueno, se podría cambiar por eternidad. O sea, en el momento que yo pueda entrar en el concepto de la eternidad, no hay ni principio ni fin, se acaba el tiempo. Y vivirlo, desde luego vivirlo. Imagínate lo que eso va a implicar. Va a implicar dejar de envejecer y dejar de morir. Y vamos a llegar a eso. Ya nada más les digo, es que el número suficiente de los humanos despierte y sepa realmente lo que es la verdad, entonces el tiempo se va a acabar porque ya aprendimos. Ya no va a haber necesidad de ello. Si estás pensando cuándo, olvídate. No hay cuándo, porque cuándo es un término de tiempo. Entonces, trata poco a poco de ir erradicando de tu mente la palabra cuándo.